comentaba relacionada con la política retributiva que pudiéramos entender motivadora. Esta es una sesión de la que ya hemos realizado en algunas ocasiones con algunos de vosotros y con algunos otros no, algunas sesiones de política retributiva, y en este sentido, en esta aproximadamente 2 horas que vamos a estar juntos, me pongo a vuestra entera disposición para resolveros todas las dudas que podáis tener y que habréis visto ya en la parte teórica en los estudios que estáis desarrollando en la escuela. Tenéis un par de archivos. Uno de ellos es un archivo de PDF en el que básicamente se da la entrada o se da la introducción al ejercicio que vamos a ver, y una propuesta de soluciones y un cronograma, un cronograma en el que tenéis los diferentes pasos en los que los vamos a operativizar. El PDF no le tenéis. No tenéis el PDF. Bueno, el importante realmente es el Excel. Voy a intentar. Podéis. Bueno. Ok. Bueno, algunos de vosotros tenéis el Excel, otros el PDF. No tiene mayor problema. El PDF básicamente os pone un caso en el que realmente, pues bueno, se pueden dar una serie de condicionantes que son las que aparecen a continuación. Queremos hacer un ejercicio práctico respecto a una empresa que tiene el siguiente escenario. Es una empresa internacional, que no quiere decir multinacional, es decir, cuando diferenciamos entre una empresa internacional o una multinacional, en este sentido estamos hablando de una empresa internacional, aquella que tiene una presencia más allá de un país, como es este caso, pero que podemos pensar que realmente no tiene la estructura propia de una multinacional al uso, en la que hay una fuerte corporación o un fuerte headquarter, un fuerte cuartel general y una serie de filiales o una serie de delegaciones en los diferentes países, gestionadas de una manera similar en todos los países en los que pueda operar dicha compañía. Esta compañía es una empresa, como os decía anteriormente, internacional, europea, y tiene una presencia básicamente mundial. Por lo tanto, es una empresa de un cierto tamaño y un cierto calibre. Tiene una cuota de mercado mantenida en la mayor parte de los países en los que opera y se reduce lentamente en España. España es un mercado, por otra parte, crítico para esta compañía, cuya necesidad es de crecer, y en este caso con una necesidad importante, como uno de los mercados más potentes que tiene esta compañía a nivel mundial. Y bueno, los resultados en España en los últimos tiempos no están acompañando. Comercializan fundamentalmente productos de alto valor añadido para jóvenes entre 15 y 24 años de entornos familiares de poder adquisitivo medio y alto. Específicamente para España, la imagen que tiene esta marca o esta compañía es una imagen buena, pero se la ve por parte de los consumidores como una marca conservadora y sin excesiva frescura a ojos de, como os decía anteriormente, los consumidores. Está en un proceso de cambio rápido a nivel mundial y quiere convertirse en un referente por innovación. Esto supone, como os podéis imaginar, mucha modificación de muchos aspectos de la compañía, de la empresa, y uno de los cuales es la política retributiva. Se están encontrando esta compañía resistencias fuertes al cambio en los niveles medios de la organización. Se ha producido aproximadamente la salida del 15% de la plantilla por desvinculaciones decididas por la empresa en los últimos 18 meses. Es decir, la empresa no está en una situación de haber realizado un ERE, que sí por número de salidas, pero de alguna manera la compañía lo ha querido gestionar a lo largo del tiempo en un proceso masivo de salidas, y la plantilla tiene una antigüedad media de 12 años en la empresa. ¿Vale? Esa es la situación de partida. A posteriori se os facilitan una serie de datos en este PDF, pero bueno, nosotros nos vamos a mover en el nivel teórico del Excel, por lo tanto, el PDF, que si no le tenéis en este momento, se os facilitará por parte de la escuela rápidamente. Tenéis una serie de datos salariales que nos dice básicamente, como conclusión principal, que esta compañía en el año 2011, su situación retributiva media
se situaba aproximadamente en el percentil 38-39. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la compañía paga a sus empleados como media, luego hay posiciones que son retribuidas en un nivel más alto y otras en un nivel más bajo, que la media de ese 38-39, incluso algunas posiciones retribuidas por encima de la media de mercado y otras que están por debajo. Es decir, que están relativamente cerca del percentil 50, pero evidentemente no lo alcanzan. ¿De acuerdo? Igualmente, las instrucciones que tenemos, o el ejercicio que se nos indica para hacer, que vamos a hacer todos juntos, es el desarrollo del diseño de una política retributiva que responda a varios objetivos. En primer lugar, un objetivo de competitividad externa, es decir, que pueda ser una compañía que retribuya a sus profesionales de una manera razonable, en la que pueda ser quizá una fuente de atracción de talento igualmente interesante, quizá o seguramente la compañía que no retribuye mejor del mercado, pero que sea relativamente competitiva en estos términos. Que suponga una situación retributiva que pueda atraer y retener talento y profesionales de valor y ajustada presupuestariamente a la situación de la compañía. Acordaros que decíamos anteriormente que la empresa a nivel España está decayendo sus resultados, pero que para la empresa la situación del mercado español, de la delegación española, es importante. En cuanto a los objetivos operativos, definir el tipo de bandas salariales más ajustados a la situación concreta, recomendaciones para puestos situados por encima o por debajo de banda y o mercado, definir las metodologías para los incrementos salariales y establecer recomendaciones en política retributiva en cuanto a beneficios y cuantías de variable. ¿Entendéis el ejercicio? Ok, fenomenal. Contestáis todos que sí. Básicamente, después de toda esta información que se os facilita, nuestro ejercicio como Departamento de Recursos Humanos de esta empresa es básicamente transformar la situación retributiva, la política retributiva que en esta compañía a día de hoy, más allá de ese percentil que os comento, básicamente la parte variable lo poseen o la tienen pues quizá solo las fuerzas comerciales y los mandos o los directivos de ciertos niveles, introducirla en el nivel de competitividad respecto a compañías parecidas a la suya y en definitiva una situación retributiva que sin aumentar necesariamente o ajustándose a un presupuesto limitado que tiene la compañía o que pone encima de la mesa la compañía, porque os vuelvo a recordar y siempre es importante tenerlo en nuestra cabeza que la situación económica de la compañía en España no es la mejor que puede esperar esta compañía y sin duda es razonablemente peor que la que ha tenido en otros tiempos. Poder seguir o poder ser interesante como empleadora para su proyecto de futuro. ¿Ok? Muy bien. Vemos el cronograma de Excel en el que de alguna manera aparecen todos y cada uno de los pasos que se indican. Muy bien. En primer lugar, como primera de las acciones, disculpa un momento, lo voy a intentar agrandar un poquito más. Fenomenal. Tenemos estudiar la situación previa, compararla con el presupuesto y presentar una propuesta dirigida o para estudiar con unos objetivos de una política retributiva motivadora. En primer lugar, esto es un trabajo que responde desde recursos humanos a comité de dirección. Previamente y antes de abordar cualquier tipo de proyecto o cualquier tipo de cambio, debemos conocer la situación de partida. La situación de partida que tiene esta empresa es la que os he comentado anteriormente y que es una empresa tradicional, como la marca a la que representa, conservadora, que en tiempos de bonanza económica ha funcionado bien, pero que de alguna manera se encuentra
con una serie de problemáticas actualmente importantes, porque si bien los resultados económicos de la misma no han sido los mejores que pudiéramos esperar, igualmente el nombre de la marca ha perdido cierta relevancia o ha caído de alguna manera en cierta quedarse atrás con respecto a algunas otras marcas parecidas o marcas competidoras. En segundo lugar, tenemos, como no puede ser de otra manera, validar el paso 1. Si estamos entendiendo que una política retributiva, como es el caso, es una política básica para la compañía en cuanto a la retención, atracción y mejora de la competitividad de sus profesionales, pues la política retributiva evidentemente tiene que estar validada por todo el comité de dirección en su globalidad. La política retributiva en muchas ocasiones, en muchas compañías, desde recursos humanos o se ha cometido el error o hemos cometido el error de pensar que esto es un tema específicamente nuestro, igual que otra serie de situaciones de gestión de personas, como pueda ser la formación, como pueda ser la selección. Y evidentemente, como cualquier otro proyecto de compañía que entendamos que es crítico y o estratégico para el presente y o futuro de la compañía, el respaldo del comité de dirección en su globalidad es básico. Por eso vais a ver en varias ocasiones como validadores al comité de dirección. En tercer lugar, presentar las propuestas que vamos a revisar en unos minutos, que aparecen en el documento de PDF que vais a disponer de él, y es presentar propuesta a comité de empresa y recoger opiniones. Es decir, estamos haciendo o estamos buscando, estamos procurando un cambio organizativo importante, que además en este caso en concreto atañe a derechos que firma el trabajador, derechos y deberes, pero derechos que firma el trabajador cuando pasa a formar parte de nuestra compañía, con la firma de un contrato de trabajo o de cualquier otra fórmula de ligazón con la compañía, y en este sentido, pues como tal, y si no se podría entender, bueno, en primer lugar como una falta de responsabilidad de la compañía, en segundo lugar quizá un cierto problema legal en el que se supone que nosotros tenemos que actuar tanto de buena fe como dentro de la legalidad más absoluta, y el tema retributivo, como posiblemente conoceréis, es uno de los aspectos de modificación de condiciones de trabajo. Por lo tanto, todas estas situaciones de modificación de situaciones de trabajo, y el salario es una de ellas, debemos consensuarla y debemos intentar pactarla con el comité de empresa. Por eso, antes de nada y después de presentar el proyecto básicamente al comité de dirección, lo trasladaremos a la representación de los trabajadores, que en este caso y para esta empresa sería el comité de empresa, e igualmente nos ponemos a su disposición para recoger las ideas, las opiniones que pueda plantear, las objeciones, los puntos que quizá no se hayan considerado inicialmente, que pueda plantear el comité de empresa. A continuación, y como veis a la derecha en el calendario que aparece en función de los meses y semanas, en las diferentes semanas en verde, encontramos una presentación general al resto de los empleados, y como veis en la misma semana que se traslada al comité de empresa. Nos deberíamos preguntar por qué esta cercanía temporal. Esta cercanía temporal ok, bueno, no hay mayor problema, compañeros, en el sentido de vais a tener los archivos inmediatamente. Las personas que no los tengáis los recibiréis mañana, pero para seguir trabajando el Excel y el PDF los podréis revisar mañana sin mayor complicación. En este sentido os trasladaba el punto de comunicación para con los empleados prácticamente en el mismo momento, por no decir, y de hecho ocurre la misma semana que el comité de empresa, la comunicación a todos los empleados de la compañía, y una comunicación cercana en el tiempo respecto a la que puede hacer el comité de empresa de cara a trasladar no solo la información que el comité de empresa pudiera trasladar a los empleados, que entendiendo que el comité de empresa pudiera y debiera ser un comité de empresa constructivo, que trasladara tanto sus opiniones, que no dejan de ser subjetivas, como la información que le facilita a la compañía
que la podrían subjetivar también, la visión de la compañía en los mismos términos que el comité de empresa, para que los empleados pudieran tener una información fidedigna tanto de el comité de empresa, como no puede ser de otra manera, como por parte de la compañía directamente, y que entiendan que no solo están representados por el comité de empresa, sino que la empresa se toma la molestia de comunicar y trasladar los objetivos, los tiempos, el porqué y el quiénes van a estar involucrados en este proyecto. Además, igualmente debemos considerar, como suele ocurrir en las empresas de cierto nivel o de cierto tamaño de plantilla, y es que el comité de empresa tiene más representación, es más representativo en ciertos sectores o perfiles profesionales que en otros. Habitualmente en una compañía con un número de perfiles profesionales relativamente elevado, en el que pueda haber perfiles profesionales, por decirlo de alguna manera, de alto nivel y perfiles profesionales de un nivel inferior, absolutamente importantes, tanto uno como el otro, pero profesionalmente hablando de un nivel inferior o de un grupo profesional inferior, normalmente la representación del comité de empresa suele tener más seguidores o más poder de representación en los estamentos que de alguna manera puedan ser determinados por una cualificación profesional menor, y menos representación porque este tipo de perfiles profesionales tienen un acceso a la información más cercano y más inmediato que perfiles quizá inferiores a los que pueda representar más o pueda tener más poder, más predicamento el comité de empresa, como os decía. A continuación empezaríamos lo que es la pura negociación con el comité de empresa en función de tanto sus opiniones, sus comentarios, las propuestas de la compañía, pues que quizá o no entiendan en su globalidad o puedan parecer que son discutibles a ojos tanto los empleados como del comité de empresa, tanto con este como con alguna situación o bien en paralelo, pero en todo caso se le puede y se le debe preguntar al empleado que entendemos que es crítico por algún tipo de negociación individual. Ojo con este tema, y debemos ser tremendamente cuidadosos con este tema de las negociaciones individuales. En la medida de lo posible debemos intentar evitarlas, pero será complicado que en algún caso alguna persona que pudiéramos entender como crítica en la organización no haga sus propios comentarios, sus propias propuestas, independientemente o no al 100% de acuerdo con el comité de empresa. El objetivo de la compañía en un programa que ataca y atañe, ataca en el sentido de es comprometido para con todos y cada uno de los empleados de la compañía, debería tener un solo foco de negociación de este tipo de proyectos, y ese foco y ese foro es el comité de empresa, que para cosas de este tipo, para actividades de este tipo, está ahí, es la representación legal de los trabajadores. Pero es verdad que en ciertas ocasiones, en proyectos de esta naturaleza, nos encontramos con ciertos empleados críticos que entienden que la situación planteada o pueden aportar cierta modificación a la situación planteada. Como empleado crítico entendemos un empleado que reúne alguna de las siguientes características. Es un empleado que podríamos tildar entre comillas de irreemplazable, es decir, un empleado que por su know-how, por su experiencia, por sus contactos, por sus resultados, es un empleado tremendamente complicado de sustituir en caso que se marchara la compañía, cayera enfermo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es un empleado que o bien tiene un conocimiento tremendamente específico que muy pocos profesionales, no ya solo los tenga en mi compañía, sino que hay muy pocos profesionales de esta naturaleza en el mercado, o un profesional crítico es aquel que es absolutamente inalcanzable para nuestra compañía. Ficharle, incorporarle, bien sea por un tema salarial retributivo, porque está fuera de nuestro presupuesto, o bien porque nos generaría una inequidad interna no explicable y no recomendable bajo ningún prisma, o un periodo de formación tremendamente largo en un puesto de trabajo que requiera resultados en corto plazo. Esto es lo que determina a una
tanto a una posición como a un empleado crítico de la compañía. En este sentido, deberemos intentar negociar o gestionar este tipo de actividades con empleados críticos de la manera más cercana a las propuestas de comité de empresa, y en todo caso, si debemos gestionarlo de una manera algo diferente, que sea absolutamente explicable a un tercero, en la medida en que no nos determine ciertas sospechas por parte del comité de empresa que la compañía pudiera estar haciendo una negociación más allá de lo que es el grupo negociador empresa-comité de empresa. Por lo tanto, ojo con estas excepciones que normalmente se dan, que normalmente no podemos obviar, porque si las obviamos como tal, claramente provocaremos o ayudaremos a que un empleado de estas características, entendido como crítico, pudiera decidir en algún momento marcharse de la compañía. Por lo tanto, os pongo en antecedentes de ojo con este tipo de negociaciones individuales, pero que será difícil que en situaciones de este tipo no se den en alguna ocasión. Por otra parte, a continuación, el siguiente punto nos dice la presentación del preacuerdo al comité de dirección. Es decir, una vez que hemos negociado absolutamente todos los aspectos que como propuesta de compañía, y aquí nosotros tenemos dos líneas rojas, por decirlo de alguna manera, como se suele hablar en los últimos tiempos, que deberíamos hacer todo lo posible o directamente no traspasar, y serían mantenernos en una situación presupuestaria estable y sostenible. Es decir, en este sentido, quizá la propuesta de compañía suponga un cierto mayor gasto en retribución o una mayor inversión en retribución para con los empleados de la compañía, pero evidentemente un cambio retributivo no puede poner en peligro la estabilidad económica de la compañía. Y habitualmente, si no lo conocemos, deberíais conocer que el coste de personal, entendido en su más amplio sentido de la palabra, como retribución, seguridad social y otra serie de gastos de personal, puede estar en el entorno para una empresa media entre un 15 y un 35% del gasto total de la compañía, que es una cantidad realmente importante. Normalmente es o la primera o la segunda partida de gasto más importante de cualquier compañía. Esto viene determinado que sea primera o segunda en función de la compra de materia prima y lo caro que sea esa materia prima para realizar o fabricar productos, si nuestra compañía es una empresa fabril de producción, ¿no? Pero en todo caso, sí debemos ser tremendamente conscientes que el coste de personal es, si no el mayor, uno de los dos mayores costes o gastos que tiene cualquier tipo de compañía. Por lo tanto, debemos ser tremendamente conscientes de el presupuesto o las cifras con las que estamos manejando. De hecho, es altamente recomendable, aunque no lo he comentado, tener evidentemente el punto máximo de gasto con la nueva política retributiva que pudiéramos implementar. Una vez negociado con el comité de empresa, en el que en el cronograma es la parte, justo con la implementación del acuerdo, más larga, porque suele ser una situación en la que progresivamente se van acercando posturas o se deben ir acercando posturas, es un periodo de tiempo razonablemente largo. En este proyecto de 3 meses nosotros le dedicamos, o la propuesta es básicamente 3 semanas, que es claramente casi un 30%, entre un 25 y un 30% del tiempo del proyecto. A continuación, presentaríamos ese preacuerdo al comité de dirección para su validación final. Igual que hemos dado opciones al comité de dirección para entender, como no puede ser de otra manera, lo que es el proyecto de cambio retributivo dentro de la compañía, deberíamos también darles la posibilidad de que hagan los comentarios antes de firmar ningún tipo de acuerdo final con comité de empresa de ninguna naturaleza. Deberíamos ser capaces de poder presentar en términos de ventajas el acuerdo y que esperamos obtener con el mismo. Básicamente, la defensa de este tipo de acuerdos o el traslado de información
a personas que no están dedicadas directamente a esta actividad de la negociación retributiva, de la gestión retributiva, del manejo de escalas salariales, etcétera, etcétera, como podemos presuponer que nuestro comité de dirección es, porque en casi todas las compañías los expertos o los que manejan la gestión retributiva de las empresas suelen ser o bien el Departamento de Recursos Humanos, personal, denomínese como queramos, o bien el departamento financiero si el tamaño de la compañía es más pequeño. El resto de los directivos, el resto de los jefes de departamento, gerentes, en principio debemos suponer que no son especialistas en temas retributivos. Por lo tanto, debemos trasladarlo como tal y no introducirnos en un lenguaje excesivamente técnico que lo único que nos generará será posiblemente no entendimiento del interlocutor que está recibiendo dicha información y por lo tanto no interés. Si queremos el interés, porque básicamente todos estos gerentes, jefes de departamento van a tener que gestionar el día a día de la situación retributiva, debemos hacérselo masticable y gestionable. Y en ese sentido, pues todo aquello que nos suponga la presentación de las ventajas tanto de la implementación de la política retributiva a nivel de los propios empleados como beneficiarios de, sino en mayor medida en qué se beneficia de la compañía. La compañía básicamente se beneficia en función de los objetivos que hemos trasladado al principio para el ejercicio, y es básicamente, en primer lugar, ser más competitiva con el exterior, y aquí podemos tener un buen punto argumental si nuestra compañía ha perdido quizá talento de valor en los últimos tiempos. Evidentemente la mayor no es la principal, pero una de las mayores razones por las que las personas deciden de cambiar de empleo es el tema retributivo. No es la primera, según estudios recientes, la primera repetitiva durante los últimos años es básicamente mi jefe inmediato, porque el nivel motivacional de la retribución, como conocéis en función de diferentes teorías, la teoría de los factores higienizadores y motivadores de Herbert, teoría de Maslow, incluso más moderna, nos indica que el dinero o la retribución no es básicamente motivadora en sí, sino que es un factor higiénico. Estoy desmotivado si no lo tengo, pero no me motiva el tenerlo, ¿vale? Es una condición, por decirlo de alguna manera, necesaria, pero no suficiente. Por lo tanto, en primer lugar, esto puede ser un buen argumento de defensa si nuestra compañía ha perdido buenos profesionales y si tenemos entrevistas de desvinculación o los propios profesionales que han dejado la compañía nos la han trasladado por un tema retributivo. En segundo lugar, para no solo los que evitar que se marchen más, sino atraer a mejores, es decir, tanto evitamos o procuramos evitar que los buenos profesionales que tenemos en nuestra compañía se queden con nosotros. Por otra parte, atraer igualmente buenos profesionales e incluirlos pues dentro de una situación de la compañía, explicándoles que la parte retributiva no es la única en la que está en cambio en nuestra empresa. Acordaros que hablábamos de los supuestos iniciales, de la necesidad de que esta compañía cambie en muchísimos aspectos de su gestión y de su práctica, no solo en la parte, tanto en este caso de recursos humanos o en un tema retributivo, sino en otros muchos. Por lo tanto, es un mensaje, una comunicación de alineación de que algo está ocurriendo y de que algo va a ocurrir. ¿Vale? ¿Tenéis preguntas, dudas hasta este momento? Ok, fenomenal. Muy bien, pues seguimos. Hemos visto, nos quedamos en el punto 6, presentar preacuerdo comité de dirección. Presuponemos que el comité de dirección da su ok. Lo que tenemos que hacer ahora es implementar el acuerdo. En esta implementación del acuerdo
que es con la negociación la parte más temporalmente más extensa. En este caso, pues nos dedicamos a ella en concreto 4 semanas 4 semanas de un mes, que supone básicamente uno de 3 meses, el 30% del tiempo. Muy bien, en la empresa pública, Carmen pregunta, específicamente, ¿cuál es tu pregunta? Si podemos hacer esto, si no podemos hacer esto, ¿a qué te refieres específicamente? Este funcionamiento no tiene nada que ver. ¿En qué sentido no tiene nada que ver te refieres? ¿En un tema de negociación con los representantes de los trabajadores? ¿En alguno de los aspectos que hemos revisado anteriormente? ¿En qué específicamente no está reflejado la función pública o la manera de gestionar la función pública de lo que hemos venido comentando en los últimos minutos? Ok, correcto. Negociación, tiempo, la distribución las marca la ley, sí. Evidentemente, la función pública estamos trasladando, si os acordáis, estamos hablando de una empresa internacional, europea, con múltiple presencia en muchos países, que está claramente alejada de lo que es la función pública, tanto en España como en algunos otros países. Nosotros estamos trabajando o estamos comentando el caso de una empresa privada, en este caso 100% privada, de lo que podemos entender cualquier empresa que conozcamos nosotros. Respecto a la función pública, evidentemente las retribuciones se marcan por ley, hay una serie de negociaciones, por decirlo de alguna manera, de convenios colectivos o marcos referentes en los que la administración pública, juntos pues con los sindicatos o los representantes legales de los trabajadores, negocian año tras año o cada ciertos años, y en ese sentido no es excesivamente diferente a lo que pueda ser una negociación colectiva, una negociación representante de los trabajadores en una empresa privada. Nosotros, para este ejemplo en concreto, añadimos o intentamos superar ese concepto de negociación colectiva pura y dura, no ya porque en la última reforma laboral la situación de la negociación colectiva ha cambiado de una manera, pues podríamos decir, relativamente importante respecto a lo que venía siendo el histórico en España, en los que se firmaba pues bien una base de estatuto de trabajadores, convenios colectivos provinciales o nacionales, o convenios marco en empresa o convenios propios de empresa, en los que los últimos que he ido comentando básicamente mejoraban las condiciones de los anteriores, sino que en los últimos tiempos, pues de alguna manera, la reforma laboral dictamina o determina que la negociación vaya siendo más empresa a empresa y menos a través de convenios colectivos, de cara a intentar reflejar que de alguna manera, pues bueno, discusión de diferentes autores es si es así o no es así, intentar reflejar la situación económica de cada una de las compañías y que las empresas de alguna manera no estén obligadas a aplicar situaciones de convenio colectivo que por la propia situación económica de la empresa podría poner incluso en riesgo el futuro quizá de la compañía, ¿no? Sí, sigo contestando y ahora contesto las demás preguntas que vais haciendo, que estáis colocando en el chat. En este sentido, básicamente, no difiere mucho, como os decía, una negociación de convenio colectivo entre representantes de los trabajadores y administración pública, si bien es cierto que una vez cerrado eso, las retribuciones se marcan por ley, los conceptos de pluses se marcan por ley y los trabajadores en ese sentido tienen incluido dentro de una categoría, o ya más bien dicho en los últimos tiempos y cada vez con más convenios colectivos que representan este concepto de grupo profesional, pues saben cuál va a ser en definitiva su retribución final. En los últimos tiempos, como conocéis, por situación económica, pues la situación retributiva no solo del sector público, sino de muchísimas, por no decir
de la gran mayoría de las empresas privadas en España se está reduciendo de una manera importante. Los convenios colectivos, básicamente de los diferentes niveles, van a un tema de subidas o mejoras salariales, bien ligadas a IPC o bien desligadas a IPC mínimas. Por lo tanto, esta situación de negociación empresa, representantes de los trabajadores, administración pública, representantes de los trabajadores, pues de alguna manera parece que en los últimos tiempos se está superando. Nuestro interés no es tanto incluir, como debe ser por otra parte, al comité de empresa en la negociación de una mejora salarial, sino en la negociación de una situación que supone un cambio en las condiciones de múltiples trabajadores, por no decir todos, y que por una parte legalmente el comité de empresa tiene que estar incluido y por otra parte la compañía quiere tener al comité de empresa como interlocutor válido, interlocutor constructivo para llevar a cabo el proyecto exitosamente. No lo quiere ni muchísimo menos imponer, no es un proyecto de imposición, sino es un proyecto de mejora de una situación económica en general para los empleados y en definitiva una mejora de la competitividad de la compañía en función de establecimiento de objetivos, etcétera, etcétera. Es decir, es relativamente diferente este tema, pero en todo caso el comité de empresa tiene que estar. Alicia, porque por ejemplo no se puede negociar individualmente, todos deben tener los mismos sueldos para las mismas categorías, dice Eva. Correcto, es decir, la negociación de las situaciones individuales en la administración pública como tal no se da una situación de grupos o de categorías profesionales en los que los diferentes trabajadores pues tienen una retribución pues prácticamente parecida si tienen o igual si tienen el mismo número de horas en las que trabajan. Es cierto que en los últimos tiempos, en diferentes países de la Unión Europea, los gobiernos, las administraciones han intentado y siguen intentando, pero quizá los tiempos en los que estamos viviendo no nos acompañan excesivamente para una situación de este tipo, el intentar trazar situaciones retributivas quizá más parecidas a lo que se puede encontrar en una empresa privada normal y corriente, en la que pueda haber una serie de pluses o intercambio retributivo, pago de más por algún tema de objetivos, más allá del tema de hacer o no conceptos tipo horas extras y conceptos en definitiva de esta naturaleza. Pero es verdad que está siendo tremendamente complicada la situación económica no solo de España, sino de, pues bueno, básicamente los países de la Unión o muchos de los países de la Unión para llevar a cabo este proceso. Pero está en la hoja de ruta, por decirlo de alguna manera, de diferentes partidos políticos en diferentes partidos establecer situaciones retributivas quizá un poquito más parecidas o parecidas a situaciones de empresas privadas. A veces la negociación es más política, sí, es cierto en todo lo que sea administración pública, en la medida en que tiene un peso la política importante dentro de la administración pública, es cierto que los criterios objetivos, pues en algún caso no tienen todo el peso que debieran y se mueve más este tipo de situaciones por algún tipo de criterio político, criterio subjetivo, que en tema retributivo no es fácil de gestionar en la medida en que no es fácil de explicar. Si no somos capaces de explicar alguna situación de una manera clara, que todos los interlocutores o la gran mayoría de los interlocutores a los que se lo explicáramos, y esto ya es un tema general de recursos humanos o general de gestión de empresas, pudieran entenderlo, posiblemente deberíamos pensarnos dos veces la validez del cambio por una parte y en segundo lugar el por qué estamos haciendo ese tipo o esa propuesta, ¿vale? Manda la impresión han sido para la negociación, la ley les da la razón. Eva, en este sentido entiendo que estás hablando de empresa privada, entiendo cuando dices empresario, entiendo que hablas de empresa privada que estamos atravesando. La negociación de partes, dices, o la negociación colectiva. Entiendo que tu comentario va por esa línea. Cierto es que la situación... Correcto, fenomenal, gracias. Cierto es que la situación económica que estamos viviendo actualmente, pues de alguna manera muchísimos trabajadores estamos viviendo, todos y cada uno de nosotros, pues una situación
agobiante y estresante y en algunos casos frustrante respecto a lo que pudiera ser la negociación colectiva con empresarios que de alguna manera entendemos, o en las empresas en las que trabajamos, que lo estamos pasando mal o que lo están pasando mal, ¿no? Dicho esto, no es fácil o es complicado intentar establecer una situación de negociación retributiva como la que se ha venido gestando en España en los últimos años y que esperemos que en los próximos, una vez superado esta crisis tan profunda y tan larga que estamos viviendo y a la que todavía parece que queda tiempo para que salgamos de ella, poder retomar buenas praxis de negociación y buenas praxis de intercambio de opiniones entre empresarios, entre gerentes, entre gestores de compañías y trabajadores. Es cierto, como comentaba anteriormente, pues que la situación del empleo a día de hoy en España y en muchos otros países, aunque en España principalmente, debéis acordaros de un dato que ha salido recientemente pues en la EPA, como son 6.200.000 desempleados o casi un 27% y con previsiones de no mejorar por debajo del 25 hasta el año 2016, ¿no? Pues en este sentido parece que cobra más valor el mantenimiento de los empleos en la medida que suponga quizá no tener o no negociar mejoras retributivas, que posiblemente es complicado igualmente para el empresario hacerse cargo de ellas por situación general de compañías, pero sin duda debemos ser optimistas y quizá pensar directamente, sin el quizá, que la situación de estabilización retributiva, posibilidades de negociación retributiva, negociación de algunos otros aspectos que sin duda son importantes y hemos obviado en los últimos tiempos, como pueda ser temas de retribuciones flexibles, temas de retribuciones variables, que de alguna manera suponen un coste no fijo para la compañía y que si funcionan mejor las empresas, pues los trabajadores tendrán todo el derecho a recibirlo, y si las empresas no funcionan tan bien, pues los trabajadores evidentemente tampoco lo tendrán, ¿no? Parece que es justo un esquema de este tipo en el que los riesgos se diluyen de alguna manera tanto para los gestores de compañías como para los trabajadores, ¿no? ¿Entendido, Eva? Fenomenal. Muy bien. Pues continuamos, si os parece, con nuestro cronograma. La implementación del acuerdo, que estábamos hablando de 4 semanas, y veis al final en amarillo comunicación a lo largo de todo el proceso. La implementación del acuerdo debe ser pulcra en los términos, en primer lugar pulcra en los términos en los que se ha firmado. Es decir, debemos evitar en todo caso el cometer errores en aspectos que somos todos los trabajadores especialmente sensibles, como es el tema económico. En caso de que cometamos algún error, reconocerlo, explicarlo y comentar o explicar los remedios que vamos a poner en marcha para que no se vuelva a dar este error, porque no tenemos por qué suponer que cometemos un error aposta, ni muchísimo menos. Los errores se pueden cometer, todos estamos o podemos cometer errores al realizar nuestro trabajo o nuestra vida personal, y en este sentido, pues si es así, cometemos un error, debemos reconocerlo, debemos subsanarlo rápidamente, debemos informar en qué hemos cometido un error y qué vamos a hacer a continuación para que ese error no se vuelva a dar. Os decía, pulcro en la implementación. En segundo lugar, debemos comunicar claramente qué es lo que va a ocurrir desde el principio hasta el final en ese proceso de implementación de 4 semanas. Es decir, cómo lo vamos a hacer, básicamente, y evidentemente debemos comunicar todo aquello que no ponga en riesgo, pues quizás situaciones individuo-empresa, es decir, todo lo que no sea del colectivo debemos obviarlo, porque son aspectos de confidencialidad entre cualquier empleado, sea quien sea, y la compañía, y ese foro o ese aspecto debe ser cuidado y mantenido en secreto entre ese empleado y entre la compañía. Pero sí debemos trasladar de la manera más clara y más comprensible posible, y si es posible con el acuerdo del comité de empresa en el mensaje
en cuanto a lo que va a ocurrir en todo el proceso, es decir, qué va a ocurrir la semana 1, qué va a ocurrir la semana 2, qué va a ocurrir la semana 3, qué va a ocurrir la semana 4. En cuanto a lo que va a ocurrir, deberemos explicar qué van a ser o cuáles van a ser las consecuencias retributivas persona por persona a nivel individual de su modificación de su situación salarial y o de su implementación de objetivos, cómo se van a medir, si tiene derecho, si no tiene derecho a retribución flexible, y cada una de las personas en ese proceso de comunicación que debe producirse al principio de ese periodo de 4 meses debe tener absolutamente claro, y si no lo tiene claro, darle todas las oportunidades para que lo pueda preguntar hasta que lo tenga absolutamente claro de cómo va a quedar su situación en la posteriori. Yo, como trabajador de cualquier empresa, conozco mi a priori, conozco mi situación de hoy, porque la estoy viviendo, voy recibiendo cada cierto tiempo una nómina, habitualmente en España mensualmente, más quizá pagas extraordinarias, etcétera, etcétera. ¿Cómo va a quedar la situación una vez implementemos el proyecto? Y hay modificación retributiva fija, hay introducción o se me da la posibilidad de acceder a un tema de retribución, por ejemplo, flexible, voy a tener objetivos, cuáles van a ser, quién me los va a poner y en qué situación o de qué naturaleza van a ser esos objetivos, si van a ser individuales, si van a ser grupales, si van a ser de compañía, etcétera, etcétera, etcétera. A posteriori debemos, como en todos los proyectos que llevemos a cabo, no solo en proyectos de retribución, sino en todos los proyectos, una situación o ser capaces de medir cuál ha sido nuestro éxito, cuál ha sido el alcance del proyecto y en ese sentido corregir o establecer de alguna manera un plan de acción de corrección de las desviaciones. Imaginaros que en este caso nuestra implementación, pues durante estas 4 semanas pues se nos ha quedado al 70%, 75% de las posiciones de los empleados. Debemos ser capaces de establecer el plan correctivo que teníamos pensado llegar al 100% para marcarnos cumplir el objetivo del 100%, explicando el tiempo, explicando las acciones. Es decir, hemos cometido una desviación del 30%, estando en el 70% de implementación deberíamos haber llegado al 100%. Fenomenal, expliquémoslo, no hay ningún problema, expliquémoslo bien y seamos capaces de comunicar un plan de acción que nos solvente dichas incorrecciones o dichas desviaciones del plan que provocamos en el punto 10 o que es el que implementamos en el punto 10. Y en último lugar, la evaluación del proyecto en su globalidad. En algunos entornos básicamente de tecnología o empresas de nuevo cuño se suele llamar un análisis post-mortem de los proyectos. Un análisis post-mortem de los proyectos es un análisis, pues de alguna manera, como dice la palabra, muerto el proyecto, finalizado el proyecto, evaluar básicamente qué hemos hecho bien o en qué ha salido bien el proyecto, qué hemos hecho mal, en qué ha salido mal el proyecto, cuál ha sido la vivencia de nuestros clientes. En este caso, nosotros como Departamento de Recursos Humanos tenemos una serie de clientes internos, que son básicamente todos y cada uno de los empleados que forman parte de la organización, incluido el comité de dirección. Por lo tanto, ¿cuál es la evaluación de nuestros clientes internos del proyecto? En definitiva, estamos haciendo básicamente lo mismo que cuando llevamos el coche a un taller y 1 o 2 días después de salir del taller, alguien de esa empresa, de ese taller, nos llama para ver cómo han ido las cosas. Es básicamente lo mismo. Debemos conocer cómo ha funcionado este proyecto, porque posiblemente nos pueda dar pistas de gestión de proyectos si vamos a cometer en el futuro algunos más que deberíamos evitar o que deberíamos fortalecer porque han salido bien. Habitualmente en una evaluación post-mortem de cualquier proyecto se suelen reunir de alguna manera el departamento que lo ha implementado o el departamento líder, persona líder en definitiva, que puede ser alguien de recursos humanos implicado, algún cliente interno de diferente nivel, es decir,
como pudiera ser un representante del comité de empresa, un representante de algunos grupos profesionales diferentes, así como de funciones diferentes. No es necesario hacer un número excesivamente grande para montar este equipo, porque cualquier equipo, como sabéis por teoría, más allá de 7-9 personas, se convierte en un equipo relativamente complicado de gestionar. Por lo tanto, es mejor tener un equipo un poquito más corto, con opiniones diferentes, que nos pueda facilitar y que nos conteste a diferentes preguntas. En primer lugar, el resultado final se ajustó a la propuesta inicial que se hizo de objetivos, y aquí deberíamos contestar cada uno de nosotros sí y no y por qué. En segundo lugar, ¿cuál ha sido la vivencia de las diferentes personas que han estado involucradas en el proyecto, tanto como impulsores o como receptores de las situaciones del proyecto? ¿Cuáles han sido las vivencias? ¿Cuáles han sido los obstáculos o las barreras que nos hemos encontrado al implementar el proyecto? Pues quizá falta de tiempo para explicar las cosas, o falta de tiempo para acudir a reuniones en las que se iban a trabajar operativamente ciertos aspectos, o quizá, pues bueno, reticencias de algún responsable, quizá, no lo sé. Puntos fuertes, o realmente qué es lo que se ha hecho bien. Pues se ha gestionado bien la comunicación, se han gestionado bien los tiempos, se ha gestionado bien la implementación, y en definitiva una evaluación general o una puntuación final de cómo ha sido el proyecto. Este ejercicio, una vez hecho este análisis post-mortem, es de enorme valor publicitar este análisis post-mortem para conocimiento general de la plantilla, para que todos y cada uno de los empleados que forman parte de nuestra o de cualquier organización vean que ha habido un cierre de proyecto oficial, o que de alguna manera el círculo se ha cerrado con una propuesta de objetivos, con una propuesta inicial y con un cierre de cómo han salido las cosas. ¿Ok? ¿Entendido? ¿Me escucháis? ¿Ok? ¿Ok? ¿Alicia? ¿Tienes? ¿Ok? Fenomenal. Fenomenal. Muy bien. Pues con esta parte terminamos nuestro organigrama y nos introducimos en el documento que tendréis, si no lo tenéis ya, lo tendréis en breve. Entiendo que os lo podrá mandar mañana mismo la escuela, y es en función de cómo resolvemos o cuál es nuestra... hemos visto el cómo, ahora vamos a ver el qué. Vamos a ver el qué respecto a qué aspectos vamos a trabajar en este plan. Básicamente en los puntos de propuestas para discutir o propuestas realizadas al comité de empresa en el punto 1 de nuestro cronograma, y propuestas a trasladar al comité de empresa para esta temática de negociación, esta temática de discusión en cuanto a las propuestas a realizar. Fenomenal. En primer lugar, de lo que hacemos en la compañía es establecer una serie de bandas salariales. Las bandas salariales, entiendo que este concepto le conocéis, nos marcan una serie de pasos o una serie de niveles retributivos dentro de la organización. Por decirlo de alguna manera, no es exactamente lo mismo, pero podrían asimilarse relativamente a lo que históricamente hemos entendido por categorías profesionales o grupos profesionales, que incluso por convenio colectivo tenían ciertas cifras económicas asignadas ya. Nosotros lo vamos a hacer por un criterio de consistencia interna en la organización que tenemos actualmente versus los tipos de posiciones o los tipos de perfiles que queremos en la organización en el futuro.
Aunque se han eliminado algunas de ellas, podréis ver que tenemos en primer lugar una banda de técnico junior, que lo llamamos así, y no es una banda en la que solo están incluidos puestos técnicos de algún departamento, sino que son aquellos puestos incluidos en esta banda independientemente del departamento que pudiera clasificarse con un grupo profesional de técnico junior. La segunda banda es de vendedor junior, la tercera banda es de técnico senior, la cuarta banda es de vendedor senior, la quinta es de coordinador, teníamos una de comercial senior que hemos eliminado porque había una duplicidad con una de vendedor senior, y la última de las bandas es un manager jefe de departamento. Todas estas bandas tienen diferentes pasos. Los pasos son cada una de las partes o cada una de las situaciones económicas, cada una de las cifras en las que se situaría cada una de las posiciones que tenemos. De esta manera las bandas se sitúan entre tanto y tanto. Para pasar de una banda a otra es absolutamente necesario cumplir una serie de requisitos, no viene única y exclusivamente determinados por un tema económico. Nosotros, al implementar el esquema de bandas en el primer momento en nuestra organización, lo que hacemos es posicionar cada uno de los puestos en cada una de las bandas, pero si alguna de las posiciones tiene o quiere a dar un salto, debe producirse ciertos requisitos previos, no única y exclusivamente por un tema retributivo. Y de hecho, pues alguna de las propuestas es congelar la situación retributiva fija si la situación legal de la compañía tipo convenio colectivo nos lo permite, en la medida en no distorsionar cada una de las bandas. Por ello, por ejemplo, tenemos la de un técnico junior que iría de 22.000 en salario fijo, 22.614 a 31.666, con 15 saltos entre estas dos cifras. Por lo tanto, al mínimo le vamos sumando una serie de porcentaje, pues lo grande, todo dependerá de lo grande o lo pequeña que queramos hacer las bandas en función de las posiciones que tengamos en nuestra compañía. Habitualmente el salto suele estar entre los diferentes pasos entre el 1,5 y el 3%. Es decir, si mi retribución anual son 100 euros y yo estoy en la banda 1 en el paso 1, el paso 2 de la banda 1 debería ser entre 101,5 y 103, y puedo quedarme con ambos datos que yo quisiera en función de qué tamaño de banda y cuántos pasos quisiera tener. Lo más normal de pasos, en función de la estructura de la empresa y del número de posiciones que pudiera haber dentro de cada una de las bandas, suele estar entre 10 y 20 pasos. Es decir, en el caso que os estoy diciendo de una retribución anual de 100 euros, con un paso de 1,5%, tendríamos el paso 1 a 101,5, y si no me equivoco, pues básicamente el paso 10 como a 118 o 119, algo así. Si incrementamos ese porcentaje a 2,5 o a 3, pues nos iríamos básicamente a 135. Entonces, en ese sentido, en función de cuántas posiciones tengo yo retribuidas en mi compañía dentro de ese rango, posiciones y posiciones que podemos catalogar de igual peso o de igual importancia dentro de la organización. Esto lo tenemos facilitado si tenemos algún tema de descripción y valoración de puestos. Si no es así, en función de cuánta responsabilidad tiene cada una de las posiciones, situándolas en función de una escala que podríamos construirnos nosotros ad hoc si no tenemos una descripción, una valoración de puestos por cualquiera de las metodologías existentes, podríamos poner diferentes posiciones independientemente del ocupante, diferentes posiciones de diferentes departamentos con un peso parecido en el negocio de la compañía en cuanto a la responsabilidad, bien sobre temas económicos, bien sobre personas. Si somos capaces de situar posiciones parecidas, pues deberían ser posiciones que irían en la misma banda. Este ejercicio es importante validarlo a nivel de comité de dirección para que los diferentes directores entiendan cuáles son las opiniones de los demás gerentes o directores respecto a qué posiciones deberían ir incluidas dentro de cada banda. El resto de las bandas, la siguiente empezaríamos, se solapan las bandas, no son bandas en este caso, y es recomendable
solaparlas razonablemente, es decir, coger los últimos 1 o 2 pasos de la banda anterior y ponerlos como lo primero de la banda superior, porque puede haber algún caso que una posición que esté económicamente un poquito más baja que otras, un poquito más alta, situarla en la banda correspondiente, no subirle de banda innecesariamente cuando hagamos el diseño. Pues empezaría en este caso en 20, bueno, en este caso no es porque hay ciertas eliminaciones de banda, pues por ejemplo la banda de técnico junior finaliza en 3666, la banda de técnico senior empieza en 31045 y va a 43470. La siguiente pues empieza en 42618, es decir, una banda un poquito más abajo que el técnico senior, sería pues lo que tocara en este caso hasta 62, y la banda de manager, jefe de departamento o como lo queráis llamar, pues empezaría en un poco más abajo de 62, iría pues hasta, en este caso tiene hasta 17 pasos, 83, 84, 85. Evidentemente, normalmente en una situación de bandas, normalmente el comité de dirección, en función del tamaño de compañía, para las grandes compañías del comité de dirección o el alto comité de dirección queda fuera de este sistema de bandas y se suele desarrollar para el nivel 2 de la compañía, es decir, los reporting al comité de dirección hacia abajo de la estructura. ¿Dudas, preguntas respecto a este tema de bandas? ¿Ok? Muy bien, Fran. Perfecto, Eva, Marta, María José. Fenomenal. Continuamos. Muy bien, estupendo. Fenomenal. Adoptamos una serie de decisiones, que son las decisiones, como os comentaba anteriormente, que planteamos en comité de dirección y que planteamos a comité de empresa como foro, como foco, como propuesta de compañía. ¿Vale? En primer lugar, lo que hablábamos anteriormente de esta compañía se mueve en un perfil 38-39, situarlo en la media de mercado, en un percentil 50 con sus empresas de comparación. Esto supone que el percentil 50 debe ser la media de las retribuciones de todas las posiciones de la compañía. Es decir, no que todas las posiciones estén en el percentil 50. No es esto. Aquellas posiciones que estén en un percentil superior al 50, evidentemente su retribución fija no se modificará, y las posiciones que estén por debajo del percentil 50 se irán modificando hasta que esa media tengamos como media de compañía o percentil de compañía retributivo percentil 50. ¿De acuerdo? Esto nos supone una cierta reducción de la inequidad interna. No toda la reducción de la inequidad interna en el paso 1. Es tremendamente complicado la reducción de la inequidad interna en un solo paso, básicamente porque supone una subida salarial o un incremento del coste retributivo, del coste del personal de una manera importante, si decidiéramos que todas las personas al menos deberían tener el percentil 50. Si tenemos posiciones que están por encima del percentil 50, nuestro perfil de pago como compañía no es el percentil 50, sería más alto del percentil 50. Por lo tanto, nuestro interés es que la media de las posiciones de la compañía tengan el percentil 50 de pago, que no significa que todas tengan el percentil 50. Este es uno de los aspectos que yo os comentaba anteriormente, que debe ser comunicado claramente a todos los empleados y entendido. Y la explicación, os repito, es básicamente en el sentido de nuestro interés como compañía de pago o como compañía que paga es situarnos en el percentil 50. Luego iremos tomando a lo largo del tiempo medidas que reduzcan todavía más esa inequidad interna o posible inequidad interna que pudiéramos tener en la compañía. Con el variable, nuestro máximo percentil de pago sería el 95, es decir, la compañía hace un esfuerzo en coste no fijo, en coste variable, si en la medida en que se cumplen los objetivos, la compañía va a ser capaz o se marca un percentil máximo de pago del 95%. Es decir, todas las posiciones, si cumplieran todos los objetivos que se indican o que se marcaran,
podrían llegar o tendrían una retribución de percentil 95 en comparación con sus iguales o con sus empresas de referencia. Las empresas de referencia que nos marcamos, o los criterios básicos para marcar empresas de referencia con las que compararnos retributivamente, son básicamente tres. Uno es la zona de operación de la compañía. No es lo mismo la retribución de una empresa que opera básicamente en Madrid que opera básicamente en Galicia, por ejemplo, porque la vida evidentemente en Madrid o en Cataluña o en el País Vasco es más cara y las retribuciones de las empresas que trabajan en esas zonas es superior a la de las otras. Si nuestra presencia es nacional, deberíamos irnos a un enfoque geográfico nacional de país, español. ¿De acuerdo? En segundo lugar, tamaño de facturación y o tamaño de plantilla de la compañía. Debemos compararnos con compañías que hacen cifras parecidas a la nuestra. En primer lugar, de facturación, y más importante de facturación que de plantilla. Por lo tanto, no es comparable una empresa que pueda facturar en España 400 millones de euros con una que pueda facturar 75. El concepto facturación o el criterio facturación es importante para determinar con qué compañías nos comparamos en retribución. Igualmente, en plantilla, si es posible a facturación parecida y plantilla parecida, mejor. Si no, nos debemos quedar con el criterio facturación. Y en segundo lugar, industria o sector en el que nos movemos. Hay sectores que históricamente han retribuido mejor a sus profesionales y sectores que han retribuido peor a sus profesionales. Entonces, en ese sentido, deberemos situarnos en el sector que nuestra compañía opera. Si operamos en varios sectores o no lo tenemos tremendamente claro, debemos ir a un sector más generalista, tipo comercio, tipo industria, tipo metal, tipo automoción, tipo tecnología, tipo despachos. El concepto más general que encontremos si no somos capaces de posicionarnos en un solo sector en la medida en que podamos trabajar en diferentes sectores de actividad. En cuanto al salario variable, la compañía propone un máximo de un 40% de la cuantía fijo para cada una de las posiciones y personas para las posiciones de nivel 3. Las posiciones de nivel 3 son las posiciones de más alto nivel de la compañía, en el que el 50% de ese total del variable es por resultados de compañía, el 30% por resultados del área gestionada y el 20% por resultados individuales. ¿Por qué las posiciones de más nivel de la compañía tienen un variable más alto por resultados de la compañía? Porque son aquellas personas que pueden impactar más en la consecución de resultados de la compañía. Y las consecuciones individuales son menos valoradas en la medida en que consecuciones individuales buenas no corresponden necesariamente con consecuciones buenas de la compañía. Sí tienden a correlacionar positivamente, es decir, si todas y cada una de las personas tienen contribuciones individuales correctas, la probabilidad de que la compañía tenga un resultado correcto es mayor. Pero si solo contribución individual correcta, juntada o unida con diferentes contribuciones individuales no correctas, no adecuadas, conllevarán un resultado de compañía pobre o no que no alcance el objetivo buscado. Por lo tanto, lo vamos reduciendo de más a menos peso en función de el macro-micro, las posiciones, por decirlo de alguna manera, con más peso gerencial dentro de la empresa. Se marca un 30% de variable para las posiciones de nivel 4F, que nosotros determinamos aquí posiciones de reporting a dirección o gerencia, como puedan ser coordinadores o jefes de departamento. Anteriormente hablamos de un 50% resultado de la compañía, en este caso de un 30%, de un 50% resultado del área y un 20% resultados individuales. En este cambio, en estas posiciones se cambia ese porcentaje básicamente porque el impacto en los resultados de la compañía de un jefe de departamento son menores que los de un gerente, pero sí tiene más peso y sí tiene una gestión correcta de los equipos, tendrá más peso en los resultados de la división que quizá los de un directivo que tiene más peso en los resultados de la compañía y quizá no esté tan cercano al equipo al equipo operativo de la empresa.
Un máximo de un 25% para las posiciones de un cierto nivel, en nuestro ejercicio lo llamamos nivel 6, que son básicamente vendedores o fuerzas de venta, en el que el 20% se determina por resultados de la compañía, 20% por resultados del área y 60% por resultados individuales. Las fuerzas comerciales pueden ayudar, y de hecho ayudan, impactan en el resultado final de compañía, pero no gerencian, no lideran lo suficientemente las actividades más estratégicas o más de implementación de la compañía que los niveles, por decirlo de alguna manera, superiores o niveles un poco con más peso en la gestión de equipos, como pueden ser coordinadores, jefe de departamento, gerentes. En ese sentido, su mayor peso, como decíamos anteriormente, se marcan los resultados individuales. Y un 15% para las posiciones, por decirlo de alguna manera, administrativos, técnicos junior, posiciones de este tipo, con un 20% por resultado de la compañía, 20% por resultado del área y 60% por resultados individuales, igualmente que los anteriores. En este caso, aunque los porcentajes son iguales, la cuantía es evidentemente menor, porque los anteriores, el nivel comercial, fuerza ventas, tenía un 25%, este grupo de personas, este grupo de posiciones, tiene un 15%. Evidentemente, el mayor peso en los resultados individuales. El impacto que tiene el trabajo de una persona en este área o de este nivel en resultados globales de la compañía es limitado, versus el impacto que puede tener una persona que tiene un puesto de gerencia de liderazgo en la compañía. Y es importante dejar siempre un porcentaje de resultado de la compañía para alinear que resultados de la compañía nos impactarán en lo positivo porque lo alcanzamos o en lo negativo porque no lo alcanzamos. Evidentemente no tenemos sanción y no perdemos dinero, pero al menos no lo alcanzamos, de resultados de la compañía. Es una buena práctica para alinear a todas las personas en los resultados globales de la compañía, que evidentemente resultados buscados y objetivos buscados tienen que ser marcados, indicados por un plan estratégico, por un comité de dirección y bajados en cascada desde los niveles superiores a los niveles inferiores de la organización. Igualmente, esta compañía se plantea marcar o dar la posibilidad a sus empleados de una retribución flexible que decide cada uno de los empleados hasta un máximo legalmente establecido, como es el 30% del salario fijo que exceda el convenio colectivo. En este sentido, en retribución flexible nos estamos refiriendo a una retribución que básicamente en muchas compañías suele ser lo que conocemos como los tickets restaurant, los cheques guardería, la ayuda al transporte, formación, compra de equipos informáticos o de equipos de tecnología, que cada uno de los empleados de la compañía elige en qué se quiere gastar ese dinero. Y lo puede gastar en una cuantía máxima del 30% de su salario fijo que exceda de la retribución de convenio colectivo de esa posición. Es decir, si la posición que yo ocupo por convenio colectivo tiene asignado 100 euros y mi salario son 140 euros, como excede 40 euros de ese tope de convenio colectivo, el 30% de 40 euros, que son básicamente 12-13 euros, podría dedicarlos a retribución flexible. La retribución flexible tiene la ventaja para el empleado que es una retribución a la carta, es decir, yo me gasto el dinero como empleado que estoy incluido dentro de un proyecto de retribución flexible en lo que yo quiera y en función básicamente, o las decisiones se suelen tomar básicamente en función del momento de vida en el que me encuentro. Cuando soy una persona joven, pues posiblemente me interesa pues los temas de formación, no me interesan los cheques de guardería porque posiblemente todavía no tenga familia, no estoy incluido todavía en un plan de pensiones porque lo veo lejano, y si me interesa quizá más un tema de formación. Cuando nos pasamos a un estadio superior de nuestra vida, en cuanto a la edad, y nos introducimos pues en una edad en la que empezamos a tener ya, o que tenemos ya familia, en la que tenemos ya estamos pues aproximadamente pues en la parte media de nuestra trayectoria laboral, pues podríamos decir desde 35 a 50 años, pues posiblemente sí nos interesan los cheques guardería,
Si nos interesan, pues a lo mejor quizá ya la formación pasa a un segundo plano, pero si nos interesa quizá un alquiler de vivienda. Bueno, aquí cada uno de los empleados pues lo decide en función de lo que le interese. 30% en dinero, ¿lo puedo elegir? No lo puedo elegir, Eva. La retribución flexible se refiere a compra de productos. La compra de productos, la ventaja, como comentamos anteriormente, para el empleado son que esos productos, en primer lugar, su precio va a ser mejor que el que pudiera encontrar en una compra de tú a tú. Si a nosotros nos interesara comprarnos un ordenador, con ese dinero posiblemente podríamos encontrar mejores ofertas que mi compañía me pone a disposición de equipamiento informático que el que yo me pudiera encontrar en una tienda. ¿Por qué? Porque es una negociación masiva. Los proveedores de retribución flexible han llegado a acuerdos con fabricantes de equipos informáticos o de comercializadores de equipos informáticos que por compra por volumen, una compra más grande, pueden reducir el precio. Y en segundo lugar, tiene una ventaja a nivel empleado de impuestos, porque la retribución flexible cotiza en una serie de aspectos y en otros no. Por lo tanto, el nivel de retribución líquida, de retribución neta que recibimos todos los meses en nuestro bolsillo es superior. Si nosotros, se suele hablar de que hay una mejora aproximadamente entre un 5 y un 10% retributivo. Si nosotros, imaginaros que compramos un ordenador por 1.000 euros, la empresa nos descuesta 1.000 euros de nuestro salario, pero esos 1.000 euros están exentos de impuestos. Por lo tanto, si nuestro salario era de, imaginaros, 20.000, la compañía me retira 1.000 euros para una compra de un ordenador, pero ya no me retiene impuestos por 20.000, me retiene impuestos por 19.000. Por lo tanto, mi retribución de impuestos o mi pago de impuestos va a ser inferior. Por lo tanto, mi retribución neta o líquida va a ser superior. Esa es la ventaja principal que tiene para los empleados. Para las empresas, pues es un motivo de posibilitar más retribución líquida a los empleados sin aumentar el coste de personal sistemáticamente, o no le aumenta básicamente. Esto no es rigurosamente cierto, porque la gestión de un programa de este tipo, sea con un externo o con personal interno a la compañía, pues son horas de trabajo, porque bien sea por una plataforma hay que hacer documentaciones, novaciones de contratos, si no tenemos un externo hay que negociar los productos. Es decir, rigurosamente no es cierto el tema, como se escucha en algunas ocasiones, que la retribución flexible no tiene coste para la empresa, pero el coste que tiene para la empresa es muy pequeño en función de que sus empleados puedan tener una mejora retributiva sin aumentar básicamente el coste de personal para las compañías. ¿Entendido, Eva? Ok, fenomenal. Muy bien. ¿Qué hacemos explicado este tema de retribución flexible, en el que pues habitualmente las personas que se incluyen en el programa de retribución flexible son personas que bien quieren productos de los que se puedan ofertar por retribución flexible, evidentemente, y o bien tienen una situación económica que les permite dedicar a la retribución flexible una cuantía de dinero razonable, por encima de ese 30% acordaros de convenio colectivo, porque si realmente mi retribución es de convenio colectivo puro y duro, yo a retribución flexible no le podía dedicar nada, por lo tanto no me podría incluir en el plan. Pero básicamente es así. En la primera de las implementaciones de programas de retribución flexible, los estudios nos dicen que en función del sector, de las empresas, el carácter multinacional o no, se apuntan habitualmente entre el 10 y el 15% de la población a la que se le presenta o se le oferta. Hay empresas que deciden ir ofertándolo por tramos, es decir, pues quizá de la estructura media hacia arriba y luego a continuación siguientes años hacia abajo, o bien ciertas empresas que lo ofertan a todos los empleados con simuladores y que los empleados puedan tomar decisiones. En ambos casos, la asignación o la implementación del programa de retribución flexible, los datos dicen que entre el 10 y el 15% de la población a la que se oferta.
suele llegar aproximadamente y suele estabilizar en el 50% a lo largo de entre 3 y 5 años, que es una situación o es un volumen de personas, si la empresa tiene un cierto tamaño, pues relativamente grande. Y esto evidentemente requiere trabajo de gestión y administrativo. Respecto a qué acciones tomamos por tema de cómo estamos en la banda de nuestra compañía y cómo estamos respecto a mercado. Aquí tenemos varios escenarios. En primer lugar, un escenario en el que nos encontramos con que el mercado, nuestra posición, está retribuida por encima del mercado y encima está por encima de la banda. Establecido el sistema de bandas en nuestra compañía y conocidos los datos de comparación contra mercado, nos damos cuenta que tenemos una posición que la tenemos retribuida por encima del mercado y encima retribuida por encima de banda. La recomendación en este caso sería dejar en la misma banda, mantener el fijo y variable según la consecución real. Es decir, debemos evitar tocar el fijo porque si no volveríamos a generar o incrementaríamos la inequidad interna. Podemos tener el caso en el que nos encontramos por encima de mercado y por debajo de la banda. En este caso parece que nuestra asignación de esta posición en bandas no ha sido correcta, por lo tanto deberíamos subir de la banda, igualmente mantener el fijo porque estamos por encima de mercado y el variable según la consecución real. Otro escenario más que nos podríamos encontrar que estamos por debajo de mercado y por encima de nuestra banda. Deberíamos dejar en la misma banda, ajustar fijo en función de la inequidad interna y el desempeño y variable según consecución real. Y por último nos podemos encontrar el último caso, que es por debajo de mercado, una posición está por debajo de mercado y por debajo de la banda que le debería corresponder por las posiciones que son similares a esa. En primer lugar deberíamos ajustar, subir a la banda, y mercado en función de la inequidad interna y desempeño y variable según consecución real. Es decir, ajustar a esta posición que está por debajo del mercado y por debajo de la banda, subiéndole de banda, que nos va a suponer un cierto incremento salarial que posiblemente va a responder o nos va a solventar que se va a situar en línea con el mercado. Perfecto. ¿Cómo hacemos en un escenario, en este caso en concreto, los incrementos salariales? Estamos hablando de retribución fija. Hemos hablado de la parte de retribución variable, cómo la asignamos en función de las bandas. Hemos hablado de la disponibilidad, la posibilidad de ofertar la retribución flexible, retribución a la carta, para todos los empleados que puedan y deben valorar que su máximo es el 30% de lo que excede de su retribución de convenio, y es, en primer lugar, efectuar la subida del convenio colectivo que se indique. En segundo lugar, realizar las modificaciones por inequidades internas graves. Os decía anteriormente que no todas las inequidades internas se pueden solventar en el primer momento. Inequidades internas graves. Inequidades internas graves son las que superan un tanto por ciento lo que pudiera ser posiciones de su mismo nivel. Es lo que hemos visto anteriormente con el tema de las bandas. Habitualmente, ¿cuánto? Se suelen tomar decisiones a partir de un 10%. Cuando hay una inequidad interna en el que una posición A y una posición B, que son posiciones de similar importancia, de similar valor, de similar aporte al negocio, tienen un diferencial de un 10%, se toman medidas de reducción de inequidad interna. ¿En qué sentido? Pues básicamente en limitar lo que pudiera ser la posición que está más alta y mejorar la posición que esté más baja. La posición más alta la podemos congelar en algunos escenarios y en algunos escenarios no. La podemos congelar, la podemos fijar su retribución fija porque es inequitativamente más alta que otras posiciones, con un tema, por ejemplo, de consolidación de ciertos aspectos retributivos que quizá vengan incluidos en convenio colectivo, una consolidación o una consolidación de que ciertos aspectos retributivos por encima de tanto, la compañía puede tomar la decisión de consolidarles a subida, por ejemplo, de convenio. Si es así, tenemos una herramienta que evidentemente
está disponible y está marcada en el convenio colectivo en vigor y podríamos utilizar para mantener esa posición en ese nivel salarial. Propuestas de desempeño excelentes y altos potenciales, es decir, más allá de una consecución por variable importante que pudiéramos presuponer a este tipo de perfiles, gente que desempeña excelentemente, estamos hablando de gente de la parte derecha de la curva normal, es decir, lo que de alguna manera podríamos decir los mejores, y gente que tenga alto potencial. Debemos ser muy conscientes lo que su pérdida nos podría acarrear. Son esas quizá hoy o en el futuro esas personas críticas que debemos conservar en la compañía y que debemos tener muy claro cuál es el percentil de pago más allá del conocido general de la empresa, el percentil de pago o las cifras retributivas que se están manejando en el mercado. Y en este caso, si nos es posible presupuestariamente, otorgar una retribución extra a este tipo de personas y posiciones. Acordaros que estamos hablando de los mejores. Los mejores, porcentualmente, hay estudios que nos indican cuánto deberíamos incluir, cuánto no. Los estudios nos dicen que estos mejores se sitúan entre el 1 y el 3% de todos los empleados totales de la compañía. Es decir, si estamos trabajando en una compañía que podría tener 150 empleados, 120 empleados, estaríamos hablando que ese tipo de excelentes altos potenciales deberían estar máximo en 5 aproximadamente. Es decir, no todos somos excelentes, no todos somos altos potenciales. Los excelentes y los altos potenciales tienen unas características, tienen unas competencias, unas conductas que claramente los hacen diferentes de los demás. Y por ello consiguen resultados habitualmente excelentes de manera continua a lo largo del tiempo. Retribución variable está a lo largo del tiempo en porcentaje y distribución, teniendo en cuenta la evolución económica de la compañía. Con este punto nos referimos a, hemos marcado unos porcentajes de variables como propuesta para nuestro ejercicio de política retributiva, pero es verdad que nos manejamos contra unos presupuestos de compañía y contra una evolución de la compañía. Si la evolución de la compañía no es la que debiera ser, debemos tener la posibilidad de modificar, traspactar esos porcentajes variables para con la globalidad de la compañía. En algunas ocasiones, ciertas empresas, por no tocar, por no revisar, por no trabajar y gestionar ciertos aspectos retributivos, encuentran que su coste de personal, que en tiempos normales, yo os decía anteriormente, entre el 10 y el 25%, entre el 15 y el 30%, pudiera estar en el 15%, pues claramente se nos ha ido a un 10 puntos más. Esto, supone una problemática respecto al margen que se otorga o al beneficio que se pudiera otorgar a los accionistas, a los dueños de la empresa, y en segundo lugar, y lo que es más grave, la supervivencia de la compañía. Por lo tanto, debemos estar vigilantes en la consecución de los variables y en la evolución económica de la compañía. Y en quinto lugar, pues una oferta creciente de productos y servicios a lo largo del tiempo en materia de retribución flexible, que habitualmente este tipo de proyectos se suele comenzar con pocos, se suele comenzar con 2 o 3, lo que suelen ser los estándar. Transporte, ticket restaurant y quizá tickets de guardería suele ser lo que en la práctica habitual de las compañías primero se pone encima de la mesa a los empleados. Entonces, en ese sentido, a la medida que podamos ir ofreciendo mayores catálogos de productos y mayores ofertas de productos, más empleados posiblemente pasen a un esquema o a un escenario de este tipo, porque quizá alguno de los productos ofertados a lo largo de los años pues le puede servir de valor o le puede motivar para incluirse en un proyecto de este tipo. Las opciones sobre acciones se consideran retribución flexible, se consideran retribución en especie. Las opciones sobre acciones es una práctica que en su momento estuvo muy demandada y la verdad es que muy de moda en España hace algunos años. Las opciones sobre acciones tienen la consideración fiscal de retribución en especie, pero suele ser un concepto que no viene retribuido en retribución flexible porque no se otorga a la totalidad de los empleados. Es decir, si se otorga a la totalidad de los empleados
que están incluidos en la retribución flexible sí podría considerarse como tal, pero si solo se limitan, como es en algunos casos, pues a un cierto nivel de gerencia que está fuera de todo el programa de retribución flexible, no se determinaría como tal. En este caso, las opciones sobre acciones son opciones preferentes de compra en su momento, en los que la empresa va dotando de una serie de cuantías a ciertos empleados o a ciertas posiciones de la organización por persecución de resultados, con opciones que posiblemente podrá trasladar a compra suponiendo que el valor de la acción va a ser más alto. Es decir, yo soy un gerente de una cierta compañía y mi compañía me dice, mira, te vamos a proporcionar 2.000 euros en opciones sobre acciones. Estos 2.000 euros tienen que estar considerados en retribución, y son retribución en especie a todos los efectos, como pudiera ser un vehículo de compañía. Y esos 2.000 euros que a mí me dota la compañía es una retribución diferida en el tiempo, que yo no voy a poder ejercer mi derecho de compra hasta pasado normalmente 2, 3, 4, 5 años, habitualmente de 3 años en adelante. Esas acciones, la compañía me garantiza que van a valer 2.000 euros hoy y 2.000 euros dentro de 5 años, y yo a partir de 5 años podré hacer con esas opciones, podré comprarlas en ciertos momentos al precio de acción que esté marcado pues en el regulador que corresponda, la bolsa o cualquier otro regulador en este sentido. Pero aquí sería una parte de una retribución flexible si está incluido como un producto más de la retribución flexible, es decir, si la retribución flexible, los productos que ofrezcamos en retribución flexible deben ser los mismos para todos los empleados. Otra cosa es que ciertos empleados no pudieran llegar a ese tipo de retribución flexible. Imaginémonos que la retribución flexible nos cubre la compra de cierto nivel de vehículos, y ese nivel de vehículos que pudieran ser por 5.000 euros, imaginaros, la totalidad de los empleados no pudieran llegar a la compra de ese vehículo. Perfecto, no pueden llegar, pero debe ser ofertado a todos. Si la decisión de la compañía es no dar opciones sobre acciones a todos los empleados, no debería entenderse como retribución flexible. Si es que sí, debería incluirse como retribución flexible. Pero es otro tipo de retribución, aunque lo incluyamos en retribución flexible, se suele denominar retribución diferida, porque la retribución flexible, el concepto que yo tengo es compro un producto hoy. Las opciones sobre acciones, no voy a tener ese dinero, no voy a tener esa opción de ganar dinero o de tener ese dinero hasta dentro de un tiempo. ¿Más preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cosa que queráis que incidamos? Fenomenal. Pues en este caso tenéis el cronograma que está cumplimentado. El PDF entiendo que alguno de vosotros no lo teníais, os lo facilitará la escuela inmediatamente para que podáis contrastar ambos tipos de documentos, tanto el PDF como el Excel. Por mi parte, si no tenéis más preguntas, lo dejamos aquí. Agradeceros enormemente vuestra atención, vuestra participación, y espero veros en próximas sesiones. Muchísimas gracias. Que tengáis buena semana. Adiós.